Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar respondiendo una pregunta que a mí me gusta mucho. ¿De dónde venimos? Hemos visto que venimos de una explosión que ocurrió hace 14.000 millones de años. De ahí viene la materia de la que estamos hechos, ¿sí? Ha viajado mucho para llegar aquí. Pero también hay otra historia para responder a la pregunta de dónde venimos, y esa es la evolución. Somos seres vivos. Entonces, ¿qué implica eso? Antes se pensaba que el ser humano había sido creado así como es, que siempre fue ser humano, que fue creado con manos, piernas, ojos, ¿sí? Pero la teoría de la evolución descubrió que no es así. En base a la evidencia científica encontrada en excavando y viendo cómo se reproducen los animales, se ha podido demostrar que la vida se transforma. Entonces les voy a explicar un poquito la historia de dónde venimos. ¿Cómo comienza la vida? Nadie sabe. Se piensa que en algún lugar del planeta se dieron las condiciones para que ¡puc! Aparezca la vida. Pero nadie ha podido reproducir eso y nadie sabe cuáles serían esas condiciones. Entonces no estamos seguros de cómo comienza la vida. Pero una vez que comienza, ¡pic! Lo que tenemos es una cosa muy simple. ¿Se acuerdan que al principio del universo había algo muy simple, hidrógeno y helio, y que eso se va volviendo más complejo? Lo mismo pasa con la vida. Al principio están los seres unicelulares, que son pequeñas células. ¿Por qué están vivos? Porque pueden reproducirse y porque pueden transformar energía, ¿sí? En el caso de los primeros seres vivos se piensa que energía solar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta célula es un ser unicelular, empieza a adquirir energía y cuando tiene suficiente energía, ¡puc! Se duplica. Es lo que se conoce como reproducción y es lo que hace la vida, multiplicarse. Una característica fundamental de la vida es que se multiplica. Entonces, una vez había un ser vivo y desde ahí cada vez ha habido más vida. ¿Sí? Entonces, ese ser vivo, ¡pic! ¿Cómo se reproduce? Por duplicación. Así comienza la vida. Un ser vivo unicelular, ¡puc! Se clona a sí mismo y hay otro. Entonces, imaginemos que yo soy ese ser unicelular, el primer ser vivo, ¿sí? Soy yo. Me clono, ¡puc! Y sale otro Mateo igualito. Me clono y sale otro Mateo igualito. Y así 100, 200, 300, 1000. De repente 1000 de estos seres unicelulares. Y alguna vez, ¡pic! Sale un clon, pero ese clon no sale igualito al original. Eso es lo que se conoce como mutación, una variación en las copias que hace la reproducción de la vida. Entonces, un ser unicelular empieza a multiplicarse, 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 y todo lo que se multiplica es igual a él, hasta que de repente, por un error, ¡pic! Sale algo diferente. Generalmente esa mutación te va a perjudicar, es decir, va a salir un Mateo con un corazón muy grande y se va a morir, va a salir un Mateo con un mal cuello y se va a morir. Sí, van a empezar a salir, mientras más se duplique el organismo, mientras más se reproduzca, más errores van a haber. Y entre esos errores van a empezar a morir porque no van a funcionar bien. Pero de repente un error, como hay tanta multiplicación, de repente se va a dar un error que en vez de perjudicarte te va a ayudar, como un Mateo con un cerebro más avanzado que le ayuda a pensar mejor. Entonces se va multiplicando, ¡pic! Y tenemos el original que se sigue multiplicando y de repente este otro con un cerebro mejor se empieza a multiplicar. Y ahora, en vez de tener un solo ser vivo unicelular, ya tenemos dos especies o dos tipos de ser vivo. Así se da la vida. Al principio había un ser unicelular, se va reproduciendo y ¡puc! Por alguna mutación que logra sobrevivir, se empieza a reproducir y ya tenemos dos cosas diferentes. Y esas se están reproduciendo y se da alguna mutación, la mayoría de las mutaciones fracasa, pero alguna exitosa y ¡pic! Y hay más seres. Y entonces así es como funciona la vida. Por eso la vida tiene tanta variedad, ¿sí? El árbol de la vida comienza con un ser unicelular. Y ese ser unicelular se va reproduciendo y va volviéndose con los años, con millones y millones de años, se va volviendo en seres diferentes. Entonces, la evolución son cambios que se dan en los seres vivos a través del tiempo, a través de muchísimo tiempo. Por eso las especies no son estables, sino que van cambiando y por eso también surgen nuevas especies. Voy a explicar el ejemplo del cuaderno para que lo entiendan mejor. Ese ejemplo está sacado de una serie que se llama El Cosmos. Creo que ya tienen edad para verla. Los que quieren, por favor, búsquenla. El Cosmos, muy interesante, explica mucho sobre ciencia.
Entonces, imaginemos cómo surge el primer oso polar. Tenemos los osos cafés, ¿sí? Los osos de bosque cafés están en el mundo y cada vez que los osos cafés se reproducen, tienen de hijo un oso café. Como el ser que se clona, el ser que se reproduce, hace una copia de sí mismo. Entonces, dos osos tienen una copia de oso. Y así la especie de los osos va viviendo. Pero de repente, ¡ping!, hay una mutación. Nace un oso con piel de otro color. Es una mutación, es diferente a los demás. Tiene pelaje blanco. Imaginemos que ese oso está en un lugar muy caluroso. Está en un bosque caluroso y al sur hay un desierto. Como que ser blanco no le sirve de nada. Entonces va a tener problemas para reproducirse y va a tener problemas para encontrar comida. ¿Sí? Simplemente se va a morir y no va a haber osos blancos. Porque aunque hubo una mutación de oso blanco, como no triunfó y no tuvo hijos, ya no hay osos blancos. ¿Sí? Ahora imaginamos que sigue el tiempo y boom, de nuevo se da esta mutación y nace otro oso blanco. Pero esta vez nace al norte, cerca de la nieve. Y cuando caza en el bosque fracasa, pero cuando caza en la nieve tiene mucho éxito. ¿Por qué? Porque está camuflado en la nieve por haber nacido blanco. Fíjense, es una coincidencia, es un accidente. No es que un dios dice voy a ser un oso blanco. Nace un oso blanco, en el desierto se va a morir, pero en la nieve tiene una ventaja competitiva. Puede conseguir comida fácilmente. Entonces, ese oso va a poder reproducirse y va a tener hijos que son osos de piel blanca. Y así, con mucho tiempo, va a empezar a reproducirse y sus hijos y los hijos de sus hijos y con el tiempo vas a tener una nueva especie. Va a haber osos cafés, van a seguir habiendo, pero ahora en la nieve van a existir los osos polares. Así la mutación va transformando la vida. Aquellas mutaciones que fracasan mueren, pero aquellas mutaciones que tienen éxito se reproducen, generando nuevas especies. Ahora, no es que cada mutación genere una nueva especie, más bien son cambios pequeños en millones de años que generan una nueva especie. Fíjense el nombre, por ejemplo, de cuando era Homo habilis, ¿sí? A cuando es Homo sapiens, no es que uno tiene un hijo directamente transformado, sino que en millones de años se dan cambios sutiles, como un cerebro más eficiente o menos pelaje, ¿sí? Pequeñas mutaciones que se van sumando hasta generar una nueva especie. Es un tema complejo, lo sé, tienen que hablar de él porque yo no sé tanto sobre esto, tienen que hablar también con su profesora de biología y cuando llegue el momento con su profe de química, pero también me van a poder hacer a mí las preguntas correspondientes, ¿sí? Entonces, veamos el ser humano, ¿de dónde venimos? La evolución dice que venimos del mono, es verdad, pero también tenemos otros antepasados. Aquí está el ser humano, si vamos un poco atrás venimos del mono, pero ¿de qué viene el mono? ¿De dónde veníamos cuando éramos monos? Bueno, de unos mamíferos más chiquitos. ¿Sí? Y antes de eso, de unos mamíferos así que son como ardillas, ese tipo de cosas. Y antes de eso, los antepasados de eso eran un pescado. Entonces, los seres humanos venimos del mono, sí, pero también venimos del pez. Y nuestro antepasado más atrás todavía es un ser unicelular. ¿De dónde venimos? Para llegar a ser seres humanos, primero tuvo que haber un ser unicelular. Y ese ser unicelular se fue transformando poco a poco en otra cosa. Y luego en otra cosa, y luego en otra cosa, en pescado, en una especie de castor, en mono y ahora en ser humano. Les voy a dar el link a un pequeño video que muestra el dibujo de esa transformación. Cómo desde una célula nos hemos llegado a convertir en un ser humano por cambios graduales. Son cambios de miles de millones de años, pero el video está hecho en un par de minutos. Espero que lo disfruten.